Bueno, vamos a continuar con lo pendiente de la clase pasada. En la clase pasada empezamos a hablar del pago, empezamos a hablar de los sujetos. En esta clase vamos a hablar puntualmente del objeto, pero necesitamos retomar el tema de los sujetos del pago para continuar con lo que quedó pendiente. En la clase pasada habíamos dicho que los sujetos del pago se podían discriminar por un lado el solvens, que es el que paga, y por el otro lado el accipiens, que es el que recibe. Sin embargo, no tenemos que asociar el solvens, que es el que paga, con el deudor, ni el accipiens, que es el que recibe, con el acreedor. ¿Por qué? Porque en función de lo que vimos la clase pasada, no solamente solvens va a ser el deudor, sino que también nos vamos a encontrar con los terceros, que pueden ser interesados o no interesados. Recuerden que la diferencia estaba dada por el hecho de que, más allá de que uno tiene interés, estamos hablando de los terceros, tiene interés en que el pago se lleve a cabo porque puede sufrir un perjuicio en su patrimonio, que tanto el deudor como el tercero interesado tienen ius solvendi. El tercero no interesado no tiene ius solvendi, con lo cual el acreedor podría no aceptar el pago y entonces en ese caso el tercero el tercero no interesado no tendría ninguna herramienta para obligarlo al deudor a que reciba ese pago. A diferencia de lo que sucede con el deudor y con el tercero interesado, que tienen ius solvendi, es decir, que tienen derecho de pagar. Esto le permite vencer la resistencia al pago que intente tanto el acreedor como cualquiera de los otros sujetos que hoy vamos a ver conforman los accipiens. Esto como para dar una introducción de lo que veníamos de la clase pasada. Hoy de lo que vamos a hablar es de la legitimación pasiva en cuanto a los sujetos del pago, es decir, de los accipiens. Como ustedes pueden ver en esta presentación, dentro de la legitimación pasiva nos vamos a encontrar con el acreedor, también el representante del acreedor y también los terceros habilitados para recibir el pago. Tenemos que remarcar que cualquiera de estos tiene que tener capacidad de hecho para poder recibir ese pago. Ante la incapacidad, es decir, si presenta incapacidad de hecho, el deudor, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué herramienta tiene? Tiene la consignación judicial. La consignación del pago, después lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos mora, porque es un tema que está estrechamente vinculado con la mora del deudor y con la mora del acreedor, pero el deudor cuenta con esta herramienta de consignar judicialmente este pago y de esta manera se libera de la obligación. Previo a esto vamos a decir que, a diferencia de lo que sucede en el concepto general de obligaciones, cuando dimos esa clase dijimos que también había sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo, que el sujeto activo era el acreedor porque gozaba de los poderes de agresión patrimonial para atacar justamente el patrimonio del deudor frente al incumplimiento de la obligación, y por el otro lado el sujeto pasivo era el deudor por cuanto tenía que soportar esos poderes de agresión patrimonial. Bueno, acá en el pago se invierten estos roles y el sujeto activo va a ser el que paga, dentro de los cuales podemos encontrarnos con el deudor, y el sujeto pasivo es el que recibe, el accipiens, y dentro de esto nos podemos encontrar con el acreedor. Por eso es que hay una inversión de los roles. Hecha esta aclaración, sigamos con el tema de la incapacidad. El pago hecho a un incapaz es nulo de nulidad relativa. A diferencia de las nulidades absolutas, las nulidades relativas afectan intereses particulares. Y entonces, salvo que el pago se hubiesen convertido en utilidad para el accipiens, ¿sí?, este pago no va a ser válido. Vuelvo. El pago hecho a un incapaz, a un accipiens incapaz, es nulo de nulidad relativa, salvo que ese pago se hubiese convertido en utilidad para ese accipiens. Por ejemplo, porque lo destinó a su alimentación. Y en este caso el pago va a ser válido. También puede suceder que al momento de
nacer la obligación, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les había hablado que existía una línea que iba desde el nacimiento de la obligación hasta la extinción de la obligación? Puede suceder que al nacimiento de la obligación ambas partes, tanto el deudor y el acreedor, o mejor dicho, el solvens y el accipiens, son capaces en el momento de que nace la obligación, pero puede suceder que con posterioridad al nacimiento de la obligación, el accipiens sobrevenga una incapacidad, es decir, que esa incapacidad que va a presentar al tiempo del cumplimiento de la obligación sea sobreviniente al nacimiento de la obligación. Y en este caso, si se da esta circunstancia de que en el nacimiento de la obligación el accipiens era capaz y la incapacidad se produjo con posterioridad, es decir, que es sobreviniente, y además el solvens desconoce esta circunstancia, también en este caso el pago va a ser válido y va a liberar al solvens. Les decía que además del acreedor, dentro de los sujetos del solvens tenemos a los representantes y a los terceros habilitados. Vamos a pasar a la otra pantalla. En cuanto a los representantes del acreedor, tenemos que la representación puede ser voluntaria o puede ser legal. Es decir, puede haber representantes voluntarios o legales. En cuanto a los representantes voluntarios, se caracterizan porque gozan de un acto constitutivo de la representación. Por ejemplo, el acto jurídico del mandato. En este acto de mandato tenemos por un lado un mandante y por otro lado un mandatario, ¿sí? El mandante le encomienda una tarea y el mandatario cumple con esa tarea. Entonces, en este caso, si existe un mandato, el representante actúa en representación del acreedor. Un típico ejemplo es un cajero de un supermercado, un cajero de una farmacia, actúa en representación del acreedor final, ¿sí?, para la percepción del pago. También los representantes pueden ser legales y en este caso van a actuar con independencia de todo acto constitutivo de la representación. Un ejemplo es los padres tienen la representación legal respecto de sus hijos menores. Supongamos que estamos en un proceso judicial en el cual interviene un menor como acreedor. Bueno, esos padres van a estar facultados para recibir ese pago como representantes legales. Por supuesto que no van a poder disponer de ese producido porque al intervenir un menor, bueno, necesitando una autorización judicial, la intervención del Ministerio de Menores, el Defensor de Menores, etc. Pero son los representantes legales. Lo mismo van a ser los representantes legales para representarlo en ese proceso. También vemos en esta pantalla que otro de los accipiens son los terceros habilitados. ¿Quiénes son los terceros habilitados? Por un lado los terceros indicados, por otro lado el tenedor de un título del portador y por el otro lado el acreedor aparente. Los terceros indicados son aquellos a quienes el deudor puede hacerles el pago y se libera, aunque no resulte extinguido el crédito. Cuando veamos los efectos del pago vamos a ver que tiene dos efectos principales. Uno es la extinción del crédito y otro es la liberación del deudor. En una situación común en la cual el deudor cumple con la prestación debida, cuando se efectúa el pago se satisface el interés del acreedor y por un lado se extingue el crédito y por otro lado se libera el deudor. Acá lo que vamos a ver es que si se da un pago a un tercero habilitado para recibirlo, el deudor va a quedar liberado, sin embargo ese crédito no va a quedar extinguido porque recién se va a extinguir cuando ese producido ingrese en el patrimonio del acreedor. Entonces, ¿quiénes son los terceros indicados? Es aquel a quien el acreedor ha señalado para recibir el pago. El acreedor ha indicado que a él hay que hacerle el pago y de esta manera el deudor se libera, o el deudor o solvens.
En relación al tenedor de un título del portador, bueno, lo que sucede con estos títulos es que el que se presenta, en algún momento de alguna clase hablamos de la indeterminación de los sujetos de la obligación y sentamos este ejemplo. Bueno, en el título del portador, ¿quién va a ser el acreedor? El que se presenta en el tiempo de cumplimiento de la obligación con ese título a cobrarlo, ¿sí? Entonces, si este título ha sido extraviado, ha sido robado o existen dudas en cuanto a la identidad del portador de este documento, el deudor puede no pagar, el deudor o solvens puede no pagar, y en este caso lo que tiene que hacer es consignar. Consignar el pago, que como ya dije lo vamos a ver la clase que viene. Y por último, el acreedor aparente. ¿Quién es el acreedor aparente? Es quien, al momento del cumplimiento de la obligación, reviste ostensiblemente el carácter de acreedor, pero que en definitiva no lo es. Por ejemplo, en materia de sucesiones, frente a la muerte de una persona, es decir, frente a la muerte del causante, sus herederos lo continúan tanto en sus créditos como en sus deudas. Supongamos que fallece una persona que era acreedora y se presenta en ese proceso sucesorio un sobrino alegando ser su único heredero. El juez va a convocar a aquel que crea tener un derecho en esa sucesión a través de dictos. Si en el plazo que establece el juez no se presenta nadie, lo va a investir a través de la declaratoria de herederos en el carácter de heredero. ¿Qué pasa? Puede suceder que con posterioridad a que el sobrino tenga esa declaratoria de herederos, se presente un hijo con un mejor derecho que lo desplace. Entonces, ese sobrino resultó ser un acreedor aparente. ¿Por qué? Porque ostensiblemente tenía las características de ser el acreedor, pero en realidad no lo era, porque al existir un hijo, este hijo lo desplazó y es quien finalmente resulta ser el acreedor de ese crédito. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que antes de que se presente este hijo, un deudor tenga que efectuar el pago. ¿Y a quién se lo va a efectuar? Al acreedor aparente. En este caso va a ser al heredero aparente, a ese sobrino. ¿Y qué pasa con la situación del deudor? Bueno, si el deudor es de buena fe y además ha operado un error de hecho excusable, es decir, había razones para errar, su pago va a ser válido y él va a quedar liberado, independientemente de que después va a haber una acción entre el real acreedor y el acreedor aparente, ¿sí? Entre ese heredero aparente que fue desplazado por el verdadero heredero. Pero independientemente de esta situación, el deudor queda liberado de la obligación. Ahora, ¿qué pasa con el pago a un tercero no autorizado para recibir ese pago? Bueno, se va a aplicar el principio de que el que paga mal paga dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago que se efectuó a una persona no autorizada no es válido, no tiene causa, es indebido. Con lo cual, el solvens va a tener que efectuar nuevamente el pago a quien corresponda, o a un representante, o a un tercero habilitado, o al acreedor, y después va a tener una acción de repetición contra ese al que le pagó que no estaba autorizado para recibir el pago, para que le restituya aquello que entregó en función de un pago indebido sin causa. Recuerden que se tienen que dar todos los elementos de las obligaciones para que el pago sea válido, y entre estos la causa. Si no hay una causa, ese pago es indebido, lo cual va a generar la aplicación de esta máxima de el que paga mal paga dos veces. Bien, entonces continuando con los elementos del pago, en este caso vamos a empezar a analizar el objeto del pago. El objeto del pago es aquello que se paga, ya sea mediante un acto positivo o mediante un acto negativo. Mediante un acto positivo, a través de una obligación de dar o de hacer, mediante un acto negativo, a través de una obligación de no hacer. Cuando en la primera clase hablamos del concepto general de obligaciones, dijimos que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer.
Por ende, el pago también se va a caracterizar por una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Con lo cual, no solamente va a haber pago cuando el solvens o el deudor o el que revista el carácter de solvens entregue una cosa, sino que también va a haber pago cuando se cumpla una obligación de hacer o cuando se cumpla una prestación de no hacer. Si asumo una obligación de pintar como prestación, pintar una habitación, bueno, como deudor voy a estar cumpliendo justamente si cumplo con la prestación de vida, que es pintar esa habitación, y de esa manera se va a estar configurando el pago. Lo mismo va a suceder con una obligación de no hacer. Cuando no hago aquello que asumí no hacer, también voy a estar pagando. Y esto tiene que ver con la definición del pago, que como ya lo dijimos, el pago es el cumplimiento de la prestación de vida. Bien. Ahora, puede suceder que el deudor entregue una cosa diferente de la debida y que el acreedor lo acepte. Pero en este caso no vamos a estar frente al modo de extinción pago, sino frente a otro modo de extinción que es la dación en pago. Justamente la dación en pago es cuando el acreedor recibe una cosa diferente de la debida, siempre y cuando no sea dinero. Porque si se trata de dinero, no vamos a estar hablando del modo de extinción dación en pago, sino de otro modo de extinción que tiene que ver con una indemnización por el incumplimiento de la prestación de vida. Ahora bien, el objeto del pago, en esta pantalla lo que vamos a ver son los principios del objeto del pago, que tienen que ver en realidad con los requisitos que tiene que cumplir el objeto del pago para que éste sea válido. En este sentido, el artículo 867 nos va a decir que el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, localización y puntualidad. Por eso que vamos a analizar cada uno de estos y vamos a desmembrar el contenido de este artículo 867. Recordemos que todos estos principios se tienen que dar para que hablemos de que un pago es válido. En cuanto al principio de identidad, el artículo 868 dice que el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida cualquiera sea su valor. Volvemos a repetir, el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa diferente de la debida, pero por supuesto que puede aceptarlo. ¿Qué pasa? Si lo acepta, en este caso no va a haber pago, va a haber otro modo de extinción que es la dación en pago. Recordemos que la dación en pago es un modo de extinción en el cual el acreedor recibe una cosa diferente de la debida siempre y cuando no sea dinero. Porque si ante el incumplimiento de la prestación debida el deudor ofrece dinero, habría otro modo de extinción que tiene que ver con una indemnización por el incumplimiento de la prestación. Y no hay pago. ¿Bien? Entonces, esta identidad que se tiene que dar para que estemos hablando de este principio es una identidad entre el objeto de la obligación y el objeto del cumplimiento de la obligación. ¿Qué sucede? Como todo principio, reconoce excepciones. Una de estas excepciones, que vamos a citar como ejemplo, es lo que se conoce como obligación facultativa. Cuando veamos la clasificación de las obligaciones, vamos a analizar qué sucede con este tipo de obligaciones, pero podemos adelantar que el artículo 786 dice: la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solamente puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. En este caso tenemos una prestación principal y una accesoria. ¿Qué pasa? El acreedor tiene necesariamente que exigir el cumplimiento de la prestación principal y es facultad del deudor de cumplir con una prestación accesoria que es diferente de la prestación principal. Por eso es que decimos que en este caso hay una excepción al principio de identidad y de todos modos va a estar configurado el pago, ¿sí? Porque justamente
el ordenamiento jurídico autoriza al deudor a optar al momento de cumplir por pagar con una prestación diferente de la principal, pero esto siempre y cuando esté previamente convenido entre las partes. El otro principio que vamos a analizar es el principio de integridad. El principio de integridad lo que nos va a decir en el artículo 869 es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto a disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Antes de adentrarnos en el análisis de este principio, vamos a hacer una distinción y vamos a decir que la obligación es líquida cuando está determinada en su contenido y en su monto, y es ilíquida cuando se desconoce la cuantía exacta de la prestación. Es decir, se conoce qué es lo que se debe, pero no cuánto. Por ejemplo, es lo que sucede con el pago de una comisión, un porcentaje de una venta. Lo que sé es cuál va a ser la prestación, pero no voy a saber el quantum hasta que la venta se efectivice y sobre eso se lleve a cabo la comisión. Por lo tanto, el deudor tiene que cumplir la prestación en su totalidad. Lo mismo sucede con lo que establece el artículo 870, que nos habla de las obligaciones de dar sumas de dinero. Dice, si la obligación es de dar suma de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses. Solamente va a haber pago, solamente se va a configurar este principio de integridad cuando se paga el capital y además los intereses. Por supuesto que también este principio de integridad reconoce excepciones. Una de ellas tiene que ver con los pagos parciales convenidos entre las partes. Entonces, hasta que no se torne exigible cada pago, no puede el acreedor pretender que el deudor cumpla con la prestación, pero si el deudor cumple con todos los pagos parciales, también va a estar llevando a cabo un pago válido, con lo cual es una excepción a este principio de integridad. Y lo mismo sucede con la deuda parcialmente líquida, porque según lo que leímos del artículo 869, el deudor puede pagar la parte líquida y esperar a que se liquide la parte ilíquida para recién efectuar el pago. Y con esto tampoco se va a estar alterando el principio de integridad y también vamos a estar hablando de que estamos frente a un pago que es válido. El otro de los principios que vemos en pantalla es el principio de localización. Esto tiene que ver con el lugar de pago. La obligación debe ser cumplida en el lugar que se haya determinado. ¿Por qué? El lugar de pago, la importancia que tiene es que va a fijar la competencia jurisdiccional en caso de que haya que iniciar un reclamo judicial por el incumplimiento de la prestación debida. El principio entonces es que las partes pueden pactar libremente cuál es el lugar de pago. Si no lo establecieron, a falta de una convención en cuanto al lugar de pago, es el domicilio del deudor el lugar de pago al tiempo del cumplimiento de la obligación. Y en este caso nos vamos a regir por el artículo 873, que dice: el lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes de manera expresa o tácita. Y el 874 nos va a plantear la situación de que no tengamos un lugar de pago designado. Dice: si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, y el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción le va a corresponder al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Esta regla no se aplica a las obligaciones de dar cosas ciertas, porque en este caso el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente,
y tampoco no se va a aplicar en las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, porque en este caso el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. Bien, el otro de los principios que vamos a analizar es el de la puntualidad. El pago debe ser efectuado puntualmente y al tiempo del vencimiento. ¿Qué pasa? Si la obligación es pura y simple, es decir, que no está sujeta a ninguna modalidad ni a ningún plazo, la obligación tiene efectos inmediatos, quiere decir que se agota en el mismo acto. Con lo cual, el tiempo del pago es justamente el que se va a producir en el mismo acto. Otra cosa es que la obligación esté sujeta a un plazo o esté sujeta a una modalidad. Y en este caso, si está sujeta a un plazo, vamos a tener que esperar al cumplimiento de ese plazo. Y si está sujeta a una modalidad, cuando veamos la clasificación de las obligaciones, vamos a ver que la característica de las obligaciones a plazo es que la exigibilidad de la obligación está supeditada al acaecimiento de un hecho futuro y cierto que es justamente el plazo. Ahora, las obligaciones condicionales, que son obligaciones modales, cuando veamos la clasificación de las obligaciones, vamos a ver que en este tipo de obligaciones lo que está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, quiere decir que puede o no suceder, es la existencia de la obligación. Acá ya no es la exigibilidad, sino que es la existencia misma de la obligación lo que supedita la condición. Si esa condición no se da, la obligación no va a nacer. Siguiendo con el objeto del pago, cuando estamos frente a una obligación de dar una cosa para constituir un derecho real, es decir, cuando el deudor tiene que entregar como parte de pago, como parte del pago, una cosa y trasladar esa propiedad en cabeza del acreedor o del accipiens, vamos a ver que se tienen que dar ciertos requisitos en cuanto al objeto del pago. Y acá están en esta pantalla, uno es la propiedad de la cosa con la que se paga, la libre disponibilidad de la cosa con la que se paga, y por último, el pago tiene que ser hecho en ausencia de fraude de otros acreedores. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 878 en cuanto a la propiedad de la cosa. Dice, el cumplimiento de una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. El pago mediante una cosa que no le pertenece al deudor se rige por las normas relativas a la compraventa de cosa ajena. ¿Y por qué se tienen que dar estos requisitos cuando se transmite la propiedad de una cosa? Porque hay un principio, una regla que establece el artículo 399 del Código Civil en cuanto a la transmisión de los derechos y dice, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene. Este es el principio. Es decir, que yo no puedo transmitir la propiedad de algo que no es mía, ¿sí? Que no es mío. En este caso, este pago efectuado con una cosa que no es de mi propiedad es nulo de nulidad relativa, justamente nulidad relativa porque lo que se afecta son intereses particulares y no colectivos como en la nulidad absoluta. ¿Qué pasa? Se pueden dar tres situaciones en este pago con una cosa que no es de propiedad del deudor. Una situación puede ser que el acreedor de antemano sepa que esta cosa no le pertenece al deudor, entonces en este caso lo que puede hacer el acreedor es negarse a recibir la cosa y exigir el cumplimiento de la prestación debida. Pero también puede suceder que el deudor entregue una cosa que no sea de su propiedad y esto sea desconocido por el acreedor. Es decir, que el acreedor de buena fe la recibe y no sabe que esta cosa no es de propiedad del deudor. En este caso, lo que vamos a ver es que el pago carece de causa
no hay pago y tiene acción el acreedor para exigirle nuevamente el cumplimiento de la prestación por no darse este requisito de la propiedad de la cosa. Por supuesto que si ya la recibe esa cosa, va a tener que devolverla cuando el verdadero dueño de esa cosa le inicie una acción de reivindicación, ¿sí? Para poder volver a tener la posesión de esa cosa. También puede suceder que en función de lo que dice el artículo 1008, el deudor pague con una cosa que no es de su propiedad, pague con una cosa que es ajena. Es decir, de antemano, el acreedor sabe que está contratando sobre una cosa que le es ajena a la propiedad del deudor. Y en este caso, dice el 1008. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. En esa situación no se garantiza el éxito de la promesa de que va a pagar con una cosa que no es de su propiedad. También debe indemnizarlo cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. Ahora, el que ha contratado sobre bienes ajenos como propio es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Son las situaciones que se pueden plantear en cuanto al pago con una cosa ajena. Ahora bien, otro de los requisitos que se tienen que dar en cuanto al objeto del pago es la libre disponibilidad de la cosa con la que se paga. Y en este caso, el artículo 877 nos dice que el crédito debe encontrarse expedito. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante. Esto quiere decir que la cosa no puede estar embargada o prendada, tiene que ser expedita. La acción del pago de una cosa que está embargada le es inoponible al acreedor embargante, con lo cual el acreedor embargante podría atacar esa cosa en cabeza del acreedor que la tiene actualmente en su poder, y si de la ejecución de esa cosa quedase un remanente, quedará para el acreedor que la recibió. Bien, por eso es que es inoponible al acreedor que ya trabó un embargo con anterioridad. Ahora bien, el otro requisito que vamos a analizar es la ausencia de fraude de otros acreedores. Y en este caso, el artículo 876 dice: el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal, que bueno, es un tema que nosotros no vamos a ver, pero sí vamos a ver la acción revocatoria pauliana de fraude, o como actualmente se denomina en el código, que es la acción de inoponibilidad. Vamos a analizar un poco este requisito. El patrimonio del deudor constituye la garantía común de los acreedores. Este es el principio. Es decir, el patrimonio del deudor es aquello que le va a garantizar a los acreedores que, si existe un incumplimiento, van a poder ejecutarlo para hacerse de la prestación debida. Ahora, el deudor tiene la libre administración y también tiene la libre disposición de sus bienes, pero siempre tiene que actuar de buena fe en resguardo del crédito, con lo cual no puede realizar actos que sean en fraude o en perjuicio de sus acreedores. Cuando el deudor realice actos que de mala fe provoquen o agraven su situación de insolvencia, y por supuesto se encuentra insolvente porque no hay otros bienes para atacar, estos actos le son inoponibles al acreedor, que a través de la acción de inoponibilidad va a buscar, se dice revocar, pero en realidad no se revoca porque es de inoponibilidad, ese acto. Con lo cual, el acreedor que inicia la acción de inoponibilidad va a poder perseguir ese bien en cabeza de quien esté actualmente, porque ese acto le es inoponible. Más allá de que sea válido
entre las partes que lo hayan celebrado le es inoponible al acreedor accionante. A pasar a esta pantalla que nos habla de la prueba del pago. Dice el artículo 894, carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe en las obligaciones de dar y de hacer a quien lo invoca. Se aplica el principio de la carga de la prueba. El principio de la carga de la prueba lo que dice es que el que alega prueba, ¿sí?, el que manifiesta que ya cumplió, va a tener que probar que cumplió con la prestación debida. ¿Por qué es tan importante la prueba? Porque le va a permitir al deudor, a través de este medio, liberarse definitivamente de la obligación. Si prueba que extinguió la obligación, va a quedar liberado. Recuerden que hablamos de que los efectos que genera el pago son dos. Por un lado, la extinción del crédito y por otro lado, la liberación del deudor. Y la carga de la prueba, entonces, el pago no se presume, sino que hay que probarlo. Y esta prueba recae en quien lo invoca. Este es el principio. Cuando en algún momento mencionemos una inversión de la carga de la prueba, quiere decir que no es el que invoca el que tiene que probar, sino que es el otro, ¿sí?, porque justamente se da una inversión. Entonces, volvemos a decir que recae sobre el deudor o sobre el solvens. Una excepción la va a estar dando este artículo 894 en el inciso B, cuando dicen las obligaciones de no hacer recae sobre el acreedor que invoca el incumplimiento, justamente porque es una prueba negativa. El deudor no puede probar que no hizo lo que había asumido no hacer. Entonces, en este caso, lo que va a tener que probar el acreedor es que el deudor hizo algo que había asumido no hacer. Por eso es que se da una excepción a este principio de la carga de la prueba del artículo 894. Bien, en cuanto a los medios de prueba, el artículo 895 nos dice que el pago puede ser probado por cualquier medio, excepto que de la estipulación, es decir, de lo que hayan convenido las partes o de la ley, resulte previsto el empleo de un modo determinado o revestido de ciertas formalidades. Por ejemplo, en los juicios donde hay un menor de edad que esté implicado, la prueba del pago solamente se va a configurar con la boleta de depósito que realiza el deudor en la cuenta que el juzgado ha ordenado abrir en esos autos a nombre del juzgado, pero en favor de ese menor. En ese caso, la única formalidad que se admite es la boleta de depósito para acreditar el pago. Sin embargo, el principio es que cualquier medio de prueba va a servir para acreditar que se cumplió con el pago. El elemento por excelencia, el instrumento por excelencia de pago es el recibo, ¿sí?, porque es una constancia escrita emanada por el acreedor donde éste deja constancia que ha recibido el pago de la obligación. Dice el artículo 896. El recibo es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. ¿Qué pasa? Puede suceder que el acreedor se niegue a entregar el recibo. Y en este caso, el deudor, ¿qué es lo que tiene que hacer? No le va a efectuar el pago, porque después no va a tener manera de probar frente a la negativa de entregar el recibo por parte del acreedor, y lo que va a habilitarlo es a la consignación judicial, que en la clase que viene vamos a ver en qué consiste la consignación del pago. Bien. El recibo
por supuesto no posee ninguna formalidad y lo que se estila a los fines de la prueba es que sea por escrito, ¿sí? Ya sea por instrumento público o por instrumento privado, porque le va a facilitar al deudor probar que ha cumplido. En cuanto a los gastos del pago, que es lo último que nos va a aparecer en esta pantalla, se refiere a aquellos supuestos en los cuales el pago conlleva una logística para efectivizarse que implique gastos, como ser un flete. En este caso el Código Civil y Comercial no dice nada, pero la regla es que las partes pueden pactar libremente quién asume estos gastos. Con relación a los efectos del pago, los efectos son las consecuencias que se derivan del pago en sí mismo. El artículo 880 nos dice que el pago realizado por el deudor, que satisface el interés del acreedor, por un lado extingue el crédito y por otro lado lo libera. Esto quiere decir que del pago se desprenden dos efectos que son los más importantes. Por un lado es la extinción del crédito y por otro lado es la liberación del deudor. Si recuerdan cuando vimos los sujetos del pago, vimos que cuando el pago era hecho por un tercero diferente del deudor, se producía un deslinde, por llamarlo de alguna manera, de estos dos efectos y si bien se extinguía el crédito porque el acreedor obtenía el cumplimiento de la prestación debida, el deudor no quedaba liberado porque ahora quedaba obligado hacia ese tercero que había efectuado el pago. Lo mismo sucede con el pago recibido por un accipiens diferente del acreedor. ¿Por qué? Porque en este caso, si era alguno de los que estaba autorizado a recibir el pago, el deudor se va a liberar, pero por otro lado el crédito no se va a extinguir, porque recién se va a extinguir cuando ese tercero que recibió el pago finalmente lo ponga a disposición del acreedor. Entonces, tenemos que los dos efectos son la extinción del crédito y la liberación del deudor. Por eso es que los efectos se van a poder clasificar en principales y accesorios. En cuanto a los efectos principales del pago, bueno, vamos a estar hablando de estos dos que ya mencionamos. Por un lado la extinción del crédito y por el otro lado la liberación del deudor con estas situaciones excepcionales de los pagos efectuados o recibidos por un tercero. Esa situación está prevista en el artículo 882 del Código Civil y Comercial, que nosotros les recomendamos que ustedes lo lean para ver las diferentes situaciones que se pueden plantear en cuanto a los efectos principales. En cuanto a los efectos accesorios del pago, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se realiza el pago por parte del deudor, se van a desprender determinados efectos que tienen que ver justamente con el hecho del pago en sí mismo. Uno de estos efectos es el efecto recognoscitivo. ¿Qué quiere decir? Como surge acá de la pantalla, este pago implica un reconocimiento tácito de la obligación. Si el deudor paga, es porque de alguna manera está reconociendo que estaba obligado al cumplimiento de la prestación debida. Otro de los efectos es el efecto confirmatorio. Quiere decir que el pago lo que va a hacer es confirmar un acto viciado por una nulidad de carácter relativa. Un ejemplo puede ser cuando el pago es llevado a cabo en la persona de un incapaz y luego en su mayoría, bueno, este acto último confirma el pago que estaba viciado con una nulidad de carácter relativo. Otro de los efectos accesorios del pago es el efecto consolidatorio. El efecto consolidatorio va a operar cuando exista una cláusula de arrepentimiento a través de una seña. Entonces, cuando se lleva a cabo el pago, se consolida el negocio y el deudor ya pierde
la posibilidad de arrepentirse, porque el pago ya ha consolidado ese acto jurídico. Y el otro efecto accesorio que nosotros vamos a analizar es el interpretativo. Quiere decir que los actos que llevan a cabo las partes son la mejor prueba de la interpretación de cuál fue el contenido de ese acto. Por ende, el pago también va a tener un contenido interpretativo. Supongamos que las partes llevaron a cabo un contrato en el cual el deudor asumía pagar cuotas de 10.000, sin aclarar si fueron pesos o dólares. Y fue realizando pagos en pesos. Bueno, este pago le permite al juez, en caso de una controversia, interpretar que la obligación fue contraída en pesos y no en dólares frente a algún planteo que pretende el acreedor, alegando que esa obligación había sido contraída en dólares. El pago con beneficio de competencia es un derecho que le asiste a ciertos deudores y consiste en el beneficio de que puedan pagar lo que buenamente puedan, ¿sí?, valga la redundancia, y que va a estar sujetado a que mejoren su fortuna. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que mejoren su fortuna. El artículo 892 dice: el beneficio de competencia es un derecho que se le otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según las circunstancias, y hasta que mejoren de fortuna. Se trata de deudores que tienen un vínculo particular con el acreedor. Es decir, no cualquiera va a poder plantear un pago con beneficio de competencia. Es una situación excepcional y taxativa en cuanto a los sujetos que van a poder invocar este beneficio, y ellos están incluidos en el artículo 893. Dice: el acreedor debe conceder este beneficio a sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, si no han incurrido en alguna causal de indignidad para suceder, a su cónyuge o conviviente, al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Vuelvo a repetir, es una situación excepcional y taxativa. Solamente los sujetos que figuran en el artículo 893 son los que van a estar habilitados para plantear este beneficio de pagar lo que buenamente puedan hasta tanto mejoren su fortuna. Ahora bien, el tema que vamos a tratar es, conforme lo que vemos en esta pantalla, es la imputación del pago. ¿Cuándo vamos a tener esta situación de imputación del pago? Bueno, cuando el deudor, respecto de un mismo acreedor, debe varias obligaciones pendientes de pago y el pago que efectúa no alcanza para cancelarlas a todas. Entonces, en este caso hay que discriminar a cuáles de estas obligaciones se está imputando el pago. Entonces, los presupuestos que se tienen que dar para esta situación de imputación de pago, como dice acá la pantalla, son varias obligaciones pendientes de pago y entre las mismas partes, prestaciones que sean de la misma naturaleza, homogéneas, y que el pago sea insuficiente para cancelarlas a todas. Y en este caso, la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿quién realiza esta imputación de pago? Bueno, vamos a ver qué dice el artículo 900. Imputación de pago por el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, cuál de ellas debe entenderse que lo hace, a cuál de ellas le hace la imputación del pago. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Quiere decir que si adeuda capital o intereses, siempre la imputación va a ser respecto de los intereses, justamente para no disminuir el capital sobre el cual después se van a seguir generando intereses. Salvo, por supuesto, que el acreedor acepte que esa imputación sea capital y no intereses y lo deje plasmado en el recibo, ¿sí? También la imputación puede ser por el acreedor, y acá tenemos que remitirnos al artículo 901 y dice: si el deudor no imputa al pago,
el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibir el pago conforme a estas reglas. A. Debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. B. Una vez cancelada totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Entonces, acá vemos las dos situaciones que se pueden plantear. Una es la imputación. El principio es que la imputación siempre la va a hacer el deudor, pero si el deudor no la hace, la puede hacer el acreedor. Esta imputación y la va a dejar plasmada de vuelta a través del recibo. Una tercera hipótesis que se puede plantear es la del artículo 902, que es la imputación legal. Si el deudor o el acreedor no hacen imputación de pago, se lo imputa a. En primer término, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. B. Cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata, es decir, en partes iguales. Y el último artículo de esta parte, de esta sección sexta del Código Civil y Comercial, es el 903, que habla de capital e intereses, y siempre se va a imputar en primer término a los intereses, salvo que el acreedor dé recibo de que lo imputa a capital.